Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Entrevista. Todos en alguna ocasión hemos leído alguna revista, hemos visto, ahora, perdónenme, ya no leen revistas ustedes. Ustedes ven YouTube o en TikTok en donde hablan sobre que entrevistaron a una persona o ven la entrevista en vivo de una persona que le están haciendo una serie de preguntas, ¿verdad? Esta serie de preguntas tienen una respuesta y vamos a ver los tipos de preguntas que hay, vamos a ver la estructura de la entrevista, vamos a ver qué es una entrevista. Y pues como les decía al principio, quiero que tengas en mente, número uno, una persona que admires, sí, puede ser un famoso, una persona que admires, ¿qué preguntas le harías? Y la otra entrevista va a ser para un familiar, que quieras aprender más de tu familia, porque no nada más vamos a aprender de lo que vendría siendo un famoso, sino que aprendamos más de la familia, porque te puedo decir, hazle una entrevista a Cristiano Ronaldo, ¿y cuándo lo vas a ver? ¿Cuándo te va a permitir una entrevista? Entonces, puede ser un familiar, ¿sí? Porque es más sencillo, no te voy a decir, vean la entrevista a un doctor, ahí te encargo, ¿no? El doctor consultando y tú para una entrevista. Entonces, vamos a agarrar un familiar, ¿ok? Pero primero que vamos a ver qué es una entrevista. Una entrevista se define como una conversación o diálogo entre dos o más personas con objetivos predefinidos. ¿Qué quiere decir predefinidos? Que tienen un objetivo ya que desde antes de empezar la entrevista ya lo sabe, al menos el entrevistador. En ocasiones lo saben ambos, el entrevistador y el entrevistado, ¿sí? Que ahorita vamos a ver quiénes son estas personas. En ocasiones ambos ya saben cuál es el fin de la entrevista, pues previamente, antes de empezar o a grabar o cuando se les hace la invitación a la persona que vamos a entrevistar, pues se le informa para que él vaya preparando el conocimiento que necesita, ¿sí? En la que una de ellas, o sea, de estas personas, ejerce el rol de entrevistado o entrevistador. Y su objetivo es recolectar información o datos. Mándame. Información o datos. Entonces les decía, pues sí, el objetivo es recolectar información o datos, ¿sí? Es necesario que tengamos bien establecido el objetivo que tenemos o el objetivo que queremos generar con esta entrevista, ¿sí? Para empezar vamos a ver las características, ¿ok? Vamos a ver las características de una entrevista. Características. Número 1. Todas las entrevistas son por investigación, ¿ok? Todas las entrevistas se hacen porque queremos hacer una investigación. Y en este caso es para recolectar, como lo dijimos arriba, información de un tema, ¿ok? Es para obtener información de un tema. Para esto también es vital, ¿sí?, tener un cuestionario alineado
con el objetivo. A todos nos ha tocado ver, les digo, ya ustedes son más de ver en YouTube las entrevistas, alguna entrevista con algún famoso que de repente le hacen una pregunta que no tiene que ver nada. Vamos a decir, está terminando CR7 su partido de fútbol. No, ¿cómo te fue en el partido? No, que muy bien. Y luego le preguntan, ¿y cómo está tu esposa? ¿Qué tiene que ver mi esposa en el partido de fútbol? Y todos hemos visto que ha habido entrevistadores que cometen este tipo de actos en el que van a un evento. La persona que asiste al evento espera que le hagan preguntas del evento y no sale cada menso que le hace pregunta bien fuera de lugar. La persona puede llegar a molestarse, ofenderse o no va a saber qué contestarte. ¿Por qué? Porque él va preparado para cierto evento. Por eso dice que tiene que haber un objetivo previo. ¿Sí? Es como si tú vienes a la escuela y te hago preguntas de tu familia. O sea, a lo mejor vas a decir, profe, ¿por qué me haces preguntas de mi familia? Salvo que yo les haga una tarea, ¿verdad? Me van a investigar sobre su familia porque mañana les voy a preguntar. Ahí ya tiene un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Que aprendas tú sobre tu familia. Te lo tengo que estructurar como es lo que acabo de hacer al inicio, ¿verdad? Que te explique por qué vas a hacer una encuesta a tu familia. Mándame, Brandon. En donde tú vas a hacer una búsqueda de información de tu familia, pero tiene un propósito, que tú conozcas más a tu familia. ¿Sale? No es nada más así a la y se va. Entonces, ahora tiene que estar alineado con el objetivo. No voy a entrevistar a un veterinario y le voy a preguntar de dinosaurios. ¿Qué me va a saber contestar un veterinario de dinosaurios? Tengo que ser congruente. ¿Sí? O voy con un doctor y digo, a ver, ¿usted sabe curar perros? Y él te va a decir, no, pues usted es médico, es doctor. Ah, sí, pero hay veterinarios y hay médicos generales para humanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un establecido, cómo es nuestro cuestionario y un objetivo. El objetivo, ¿qué es el objetivo? El objetivo de lo que vendría siendo nuestra entrevista es ¿qué quiero saber? Ese va a ser el objetivo de mi entrevista. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Me tengo que preguntar qué quiero saber yo para poder formularme las preguntas, ¿sí? Tengo que hacerme esto, digamos, primero voy a elegir la persona. Ya elegí la persona, vamos a decirlo así. Ahora, ¿qué quiero saber? O puede ser al revés. ¿Qué quiero saber? Digamos, yo quiero aprender, no sé, de medicina. Bueno, no le voy a preguntar a un bombero, un policía. No. Estas dos podemos manejarlas primero o después. La investigación, pues, es recolectar información de un tema. El tema lo puedo dejar para después, pero primero, ¿qué quiero saber? Una vez que yo sepa qué quiero saber, puedo elegir el tema. O si ya tengo el tema, ¿qué quiero saber de ese tema? O la persona, vamos a decir así. A lo mejor no sé ni a quién entrevistar, pero yo quiero aprender de, no sé, de fútbol. Bueno, ahora sí, empieza a buscar jugadores. ¿Sí me explico? Puede variar. Si ya tengo la persona y a lo mejor ya la conozco, pues bueno, a lo mejor puedo preguntarme qué quiero saber de esa persona. Pero si no tengo la persona y digo, bueno, quiero saber de este tema, puedo buscar a una persona que yo pueda entrevistar. ¿Qué quiero saber? ¿Sí? La entrevista pues debe tener, como le dijimos, una finalidad. Ay, mira, aquí viene Charlotte. Ya se murió Charlotte. Debe de tener una finalidad. ¿Sí? Y las preguntas, esto es bien importante. Las preguntas, ¿sí?, están establecidas antes de hacer la entrevista. Las preguntas por lo general deben de estar hechas antes de hacer la entrevista y muchas ocasiones es preferente hacer saber al entrevistado, ¿sí?,
cuáles son las preguntas para que él vaya preparando una respuesta más fluida. Pueden surgir preguntas en el momento y pueden contestarse en el momento, pero en muchas ocasiones una persona, lo mejor es aclararle antes de iniciar la entrevista: te voy a preguntar sobre este tema, podrían ser estas preguntas, si es que tienen la posibilidad. Si no, pues como quiera hay que buscar ser congruentes. Y pues aquí vamos ahora sí a las dos partes de la entrevista. Lo que es el entrevistador. El entrevistador es quien hace las preguntas. El entrevistador es quien hace las preguntas y él debe generar un ambiente. Bueno, vamos a ponerle no ambiente, un clima de confianza. Debe establecer un clima de confianza, ¿sí? Hacer preguntas breves, vale, y concretas. ¿Qué quiere decir? No debes de darle mucho rodeo al tema, debes de hacer la pregunta tal cual es y lo que quieres saber. No puedes andar con indirectas. Tienes que decir lo que quieres. Quiero saber esto. Y por último tenemos al entrevistado. El entrevistado es el que responde las preguntas. Y debe conocer el tema, que es lo que les decía. Debo de conocer el tema, no le voy a preguntar a un futbolista una situación de astronautas. Nada que ver, no te va a poder contestar. Y como les dije, podemos presentar nuestra serie de preguntas al entrevistado o no. Esto es opcional, ¿sí? Puedo presentarle las preguntas para que él esté consciente de qué es lo que me va a contestar o simplemente hacerle las preguntas conforme surge el momento. Por ejemplo, cuando pasa la alfombra roja, ahora que fueron los premios a los TikTokers o YouTubers, que les hacían unas preguntas. Pues imagínate presentarle las preguntas a cada uno, pues era muy difícil. Pero les preguntaban sobre su trabajo, no sobre su vida personal. Hay que ser congruentes. Aquí arribita. Bueno, tiempo y lugar, la siguiente característica de la entrevista. Si es posible que nosotros podamos, vamos a decir, llamar a un entrevistado y que él pueda acudir a determinado lugar para que podamos establecer como le dijimos, clima de confianza. Por eso hay muchos programas de televisión en donde llevan al entrevistado a un foro tranquilo, donde él se va a poder tomar el tiempo. Pero no siempre podemos establecer el tiempo y el lugar. A muchos famosos, cuando los invitan a ciertos eventos, muchos entrevistadores aprovechan la ocasión para obtener la entrevista, porque pues no puedes sacarlo de ese evento para hacerle la entrevista ya más personal. Entonces, tiempo y lugar. El tiempo, la duración, ¿sí?, es establecida por común acuerdo. Por ejemplo, tú cuando vas a entrevistar a alguien, por lo general, o te va a hacer una pequeña encuesta para obtener información, te dice, te voy a robar unos 10 minutos. Tú dices, ahí tú tienes la opción de decir, ok, si tomo la entrevista, sabes que no tomo la entrevista. Ahí es por común acuerdo. Cuando tú invitas a alguien a que lo entreviste, tú puedes establecer un día también en el que él tenga la disponibilidad para llevar a cabo la entrevista con más calma, ¿sí?
Cuando la hacemos en el momento es muy probable que no pueda contestar todas las preguntas que tenemos y tendríamos que hacer una selección de las preguntas más importantes. Y en un lugar adecuado y acondicionado. Esto para que el entrevistado se sienta a gusto. No es para tener a gusto al entrevistador, no, es para tener a gusto al entrevistado. Que no se sienta abrumado, que no se sienta amenazado, intimidado o con demasiado público y pueda contestar la pregunta de solo un entrevistado, porque en ocasiones cuando terminan los jugadores el fútbol, el partido, se le acercan como 6 o 7 personas, ¿sí o no? Con el micrófono, quien ha visto después del partido. Y él tiene que escuchar las preguntas, puede decir quién va a hacer la pregunta, contestarla, pero el jugador acaba de terminar el partido. Él decide si dedica 2, 3 minutos y se retira. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, ya cuando establecemos un tiempo, un lugar, podemos acordar de cuánto tiempo puede durar la entrevista. Tenemos también los tipos de preguntas. Y en los tipos de preguntas tenemos dos. Tenemos dos, lo que vendría siendo preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Sí sabías que tú sí has visto estos dos tipos de preguntas y los conoces muy bien? Las preguntas abiertas son preguntas, ¿sí?, que tienen una respuesta amplia y puede proporcionar opiniones. Sí. Por lo general suele ser como eso. ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué me dirías tú de este otro tema? ¿Sí? La pregunta cerrada solo admite respuestas concretas. ¿Sí? ¿Dónde? Solo admite respuestas concretas en las preguntas cerradas. O son preguntas que tienen una opción múltiple, como las que tú ves en el examen. Te dan un inciso A, un B o una C. Nos dan a elegir entre una selectivo de unas opciones. O una pregunta cerrada también podría ser ¿cómo te llamas? Cuando te preguntan ¿cómo te llamas? ¿Puedes contestar cualquier cosa? En cambio, cuando te dicen ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Pueden dar una explicación ya de lo que él se dedica más abierta. Esto vendría siendo prácticamente todo lo de la entrevista. Volvemos a repetir, me tengo que formular primero un tema o un objetivo. ¿Para qué quiero la entrevista? Ya que tengo el objetivo, ahora sí puedo buscar a la persona adecuada para hacer las preguntas. Ya que tengo la persona, voy a establecer un tiempo y un lugar. ¿En dónde y cuándo? Si no puedo citar a esa persona, han visto que muchas veces en el noticiero les hacen entrevistas o encuestas vía telefónica, les hablan por teléfono y todavía le preguntan, ¿le podemos hacer unas preguntas? Y él tiene que estar de acuerdo. No es obligación responder todas las preguntas del entrevistado. El que nos haya dicho que sí nos puede dar la entrevista no lo obliga a responder todas nuestras preguntas, ¿ok? Por eso debemos de tener pensado bien y darle hasta cierto punto a conocer qué preguntas le vamos a hacer al entrevistado. ¿Dudas hasta aquí? No.